en un mes y no sé cuánto llevan de campaña ahora mismo exactamente, pero bueno. Sí, más o menos un mes y pico, sí. Habremos tenido más o menos 100, 130 leads o así más o menos. Y bien, la verdad que contentos. Lógicamente ha habido llamadas de todo tipo, algunas más interesantes, otras menos interesantes, pero bueno, al final siempre está bien que te conozcan. Y aún así, pues hemos conseguido cerrar 5 clientes, 3 de ellos de Iguala y 2 pago único. Bueno, hoy estamos con Carlos, un cliente reciente de la agencia con el que empezamos a trabajar entre diciembre y enero de este año y con el que estamos teniendo unos resultados muy buenos, por lo cual lo he querido traer aquí como testimonio. Así que bueno, lo primero, Carlos, gracias por estar aquí. Y primero, si quieres, presentando un poco, explícanos un poco qué es lo que hacéis en el despacho y así, bueno, pues la gente sabe qué hacéis. Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente os contacté, yo creo que por el mes de noviembre, diciembre más o menos. Nosotros somos un despacho, bueno, tenemos varios departamentos, pero yo en concreto estoy un poco focalizado en temas de derecho turístico, inmobiliario y alquileres, ya sean de la regulación, temporales o turísticos. Y os contacté un poquito para ampliar el nicho, búsqueda de clientes, sobre todo de leads y demás. Y la verdad que bastante bien. En un mes y no sé cuánto llevan de campaña ahora mismo exactamente, pero bueno. Sí, más o menos un mes y pico, sí. Habremos tenido más o menos 100, 130 leads o así más o menos. Y bien, la verdad que contentos. Para que la gente sepa un poquito, antes de trabajar con nosotros, ¿cómo estás haciendo el tema de captación de clientes? ¿Cómo captas clientes? Un poquito de todo, es decir, a través de referidos, de boca a boca, luego campañas de email, pues lo típico, escribir la gente por LinkedIn, escribir la gente por email, incluso llamadas. ¿No? Contacto frío y a volumen, entiendo. Y si quieres explicarlo con tus palabras, porque bueno, a veces si lo explico yo quizás queda muy técnico, explica un poquito qué es lo que hicimos en tu caso, qué estrategia implementamos para llegar a, pues, bueno, a esta cantidad ingente en tu caso de leads, pero bueno, después filtrados y cerrados varios de ellos, así que si quieres explica un poco qué es lo que hemos hecho en tu caso. Bueno, la verdad que la comunicación con vosotros siempre, desde, os lo dije desde el inicio, siempre está muy contento. Trabajáis rápido, tenéis buena atención al cliente. Se me enviaron una serie de guiones para grabar una serie de vídeos que son los que luego se publicitan en Meta y en Instagram, en Facebook, etcétera. Y, lógicamente el letrado es el que tiene que hacer la labor de grabarse los vídeos porque es al final a quien le van a hablar. Pero bueno, no es una cuestión a la que se dedique mucho tiempo. Una vez grabados los vídeos nos explicáis también cómo funciona el CRM, una vez que entran los leads, conversión, etcétera. Y ya la verdad que es un poco que te vayan entrando leads y empezar a atenderlos, cerrarlos, etcétera. Y hablando de esto, para saber un poquito la evolución, es verdad que partíamos un poco de ese tráfico frío, volumen, que era un poquito complicado. Con estas nuevas estrategias, ¿cómo ha evolucionado la cantidad no solo de leads, sino después también de clientes cerrados para la empresa? ¿En qué espacio de tiempo? Para ver un poco la comparativa del antes versus lo que se está haciendo ahora. Bueno, pues este mes yo creo que hemos convertido 5 clientes. También es verdad que hemos cogido un producto muy concreto para un mes en concreto con una nueva obligación que tenían las viviendas de uso turístico. Lógicamente ha habido llamadas de todo tipo, algunas más interesantes, otras menos interesantes, pero bueno, al final siempre está bien que te conozcan. Y aún así, pues hemos conseguido cerrar 5 clientes, 3 de ellos de Iguala y 2 pago único. Hablando de tiempos, más o menos cuánto tiempo pasó entre empezar las conversaciones, ¿no? Que más o menos cerramos entre noviembre y diciembre y a partir de ahí empezar realmente la captación activa de clientes. 3 semanas más o menos, pero porque Y Navidad entre medio también. el plan desde un inicio era empezar en enero, entonces pues no se pudo empezar antes porque queríamos Exacto. empezar en enero. Exacto. Y en cuanto a cantidad, lo que hablábamos antes, ¿no? CPLs, costes por lead, de un Sí. coste ínfimo, que bueno, ha habido una ingeniería inversa allí de poder sacar los clientes, pero bueno, al final nos hemos muerto un poco de, entre comillas, de éxito, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Nunca mejor dicho. Vale, en cuanto a experiencia personal, Carlos, ¿cómo has sentido el hecho de trabajar con nosotros? Es que entendemos el sector legal, entendemos las necesidades que puede tener un abogado y también pues la manera en la que conoce la tecnología, todo eso, para después aplicar todo lo que hacemos. Yo creo que sí, lógicamente siempre antes de hacer una inversión y más en temas de marketing, donde yo en mi caso, por ejemplo, me había llevado más decepciones que alegrías, pues siempre te da un poquito de miedo. Y la verdad que yo siempre he estado contento con vosotros, siempre me habéis atendido rápido, bien, y la verdad que trabajáis muy bien. También hay que decir que tú, bueno, lo bueno que tienes es que también eres joven y la parte técnica la llevas fácil, o sea que eso también ha facilitado mucho Sí, toda por la eso. parte del proceso. Dicho esto, creo que recuerdo cuando hablamos contigo la primera vez, tú ya eras en un principio bastante creyente de que el marketing, los anuncios, todo esto ya era una muy buena manera de captar clientes o lo podías ser aunque no lo hubieses probado. Para aquellos quizás que son más escépticos, que no creen que un abogado pueda captar clientes a día de hoy de manera online, por internet, ¿qué les dirías? Yo también he tenido mis fases de pensar que no, pero luego, lógicamente, ves a la gente y dices, pues si la gente lo hace, por algo será. Y a mí me ha funcionado. No me he hecho millonario, ojalá, pero bueno, que lógicamente te da una serie de volumen de leads, incluso de clientes de forma, digamos, pasiva, que no está nada mal. Y lo último, para no quitarte mucho más tiempo, nos gusta siempre acabar estas especies de
testimonios, entrevistas, hablándole quizás a esa persona que aún está viendo estos vídeos y no ha tomado la decisión. Por lo cual me gustaría pues, que le dedicases un poco las palabras a esa persona que está quizás pensándoselo, quizás no confía o quizás no lo ve para su despacho de abogados porque cree que no tiene sentido. ¿Qué le dirías a esa persona que se lo está pensando pero quizás no quiere probarlo aún? Pues nada, le diría que lógicamente yo también he estado en su situación, pero que algún día yo creo que hay que tomar el paso porque si no te quedas con la duda. Yo siempre lo pensaba, digo, aunque funcione, aunque no funcione, que no me entre ningún cliente, pues mira, los vídeos al final los va a ver mucha gente. Y solo te pueden contratar, no contratar, cerrar el lead o no cerrar el lead. Ya te saldrá algo más adelante. Pues igual no te contrata ahora, igual no te encarga el asunto ahora, pero dentro de 7 meses le surge un problema y se acuerda de ti. Entonces, que al final yo creo que tanto a corto plazo como a largo plazo es una inversión. Sí, en tu caso creo que la inversión como tal de toda la agencia se ha rentabilizado en cosa de semanas, ¿verdad? O sea, ha sido una cosa rápida. Nada, Carlos, pues muchas gracias por estas palabras y gracias por este A testimonio. vosotros, a vosotros. Perfecto. Venga.